Mi historia es realmente fascinante, porque en el rugby la carrera no es muy larga, así que decidí embarcarme en una última gran aventura aquí en el USAP. Firmé un contrato de 3 años, algo realmente raro en el rugby y en ese momento tenía 34 años, lo cual es bastante inusual para alguien de mi edad. Desafortunadamente, solo jugué durante 6 meses porque en noviembre me resfrié, lo que provocó una conmoción cerebral. Los síntomas duraron más de una semana, así que fui a París para ver a un especialista en cerebro. Después del caos inesperado en el campo, tu equipo de doctores se preguntaba por qué no te estabas recuperando como esperaban y por qué no podías volver al campo como se anticipaba. Al final, tuviste muchos exámenes en el sur de Francia y en la región de París. Y se anuncia el diagnóstico definitivo que te impacta con la fuerza de un martillo. Tienes cáncer. Y el especialista en París me dijo, desafortunadamente, tus días de jugar rugby se han acabado. Tienes un tumor cerebral. Estaba completamente en shock. He tenido lesiones en mi carrera, pero nunca una lesión tan grave que me detuviera, que me impidiera seguir jugando rugby. No solo te afecta a ti, sino que impacta a toda tu familia. Te sometes a varias cirugías, mientras tu esposa se hace cargo, sola, de 3 hijos y te acompaña en el proceso. Así que durante aproximadamente 2 años mi querida esposa fue tanto la mamá como el papá en la familia. Después de la operación empecé a dormir 16 a 17 horas al día. Con esa cantidad de sueño, solo me despertaba para comer y saludar a los niños y luego volvía a la cama. Ser una persona muy activa durante la mayor parte de mi vida hizo que fuera realmente difícil para mí no poder hacer las cosas que solía hacer antes. Esto fue realmente muy difícil para mí. Podemos imaginar lo que viviste en ese momento, especialmente cuando escuchamos a todos estos atletas desde el lunes contándonos cómo una simple lesión puede realmente destrozar sueños enteros. No fue nada fácil. Esta fase de remisión, después de todas estas cirugías, no garantiza en ese momento que todo esté resuelto. Después de eso, tuve que someterme a 2 operaciones quirúrgicas, y todo esto ocurrió en el año 2018. Así que durante el resto de 2018, dormí aproximadamente entre 16 horas al día, y a veces 17 horas al día. Los cirujanos y los doctores me dijeron, escucha, esto es completamente normal. Así que seguiremos así hasta que estés listo para entrar en rehabilitación. En agosto de 2019, finalmente ingresé a rehabilitación, porque durante todo ese tiempo anterior no podía hablar con normalidad. Fue un proceso doloroso y desafiante. Tuve que reaprender a hablar desde cero. Tuve que aprender de nuevo a usar mis manos. Tengo una discapacidad en el lado izquierdo de mi cuerpo, y soy zurdo, así que ya no puedo escribir bien. Ahora escribo como un cangrejo. Ahora, te permites una pequeña risa, pero en lo más profundo, esto difícil. Se dice que para un atleta, la mente es tan importante como el cuerpo, pero luego llega un punto en que tu cuerpo no puede seguir el ritmo. Al final, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Qué sientes en ese preciso momento? Me enfrenté a mí mismo con una pregunta clara y sincera. ¿De verdad quieres seguir viviendo de esta manera? Busqué en mi interior una respuesta genuina. Leí una entrevista donde decías, soy un buen tipo, tengo un buen estilo de vida, me permito algunos lujos de vez en cuando, pero no mucho. Entonces, ¿por qué yo? Eso sucedió en mi estancia en el centro de rehabilitación que fue un verdadero punto de inflexión. Me había concentrado tanto en lo que me había pasado que había ignorado el resto del mundo, pero allí mis ojos se abrieron a una visión más amplia. Siempre me preguntaba por qué a mí, por qué me pasó a mí y simplemente invertí la pregunta. Dije, ¿por qué no, si no soy nadie especial? Como creyente, te preguntas, Dios, ¿por qué? Ese es mi siguiente punto. Realmente pasé por una fase donde pensé, tal vez esto de ser cristiano no es para mí. O sea, yo me preguntaba honestamente cómo puede ser que yo, cómo puede Dios permitir que sus hijos sufran así. Además, mientras estaba en el centro de rehabilitación, nos ocurrieron 2 incidentes más. Nos robaron el auto justo frente de nuestra casa. Y además nuestra casa en Sudáfrica se quemó. Con todas estas cosas en cuenta, realmente pensé,
no quiero. Si esto es lo que le pasa a un cristiano, ya no quiero ser uno. Eso coincidió exactamente con el periodo de tiempo que pasé en la rehabilitación, donde me enfoqué en mi recuperación y bienestar. En la rehabilitación, había personas que habían perdido sus piernas, su brazo, que tenían que aprender a vivir sin una extremidad y, para mí, aunque tuve una operación cerebral, está bien porque puedo seguir adelante, puedo continuar con la vida. La gente en el centro de rehabilitación amplió mi perspectiva de la vida y me hizo concentrarme más en las bendiciones que tengo que lo contrario. Y cuando salí de la rehabilitación, me inscribí en el diploma de Educataire. Y definitivamente me metí en ese curso y lo pasé, y todo estaba en francés. Y obtuve mi diploma. Fue durante este tiempo que realmente hubo un cambio en mí y verdaderamente vi que las cosas que me pasaron desde otra perspectiva. El Señor realmente no te da cosas que no puedas manejar. 5 años después, aquí estás de vuelta en el mismo club para realmente entrenar al equipo de Unión Sportive Harlequin Perpignanais, compitiendo en el top 14. ¿Podría haber sido posible este resultado si hubiera seguido jugando rugby? Es una cuestión de si el Señor cierra una puerta. Él realmente abre otra. Siempre creo que así es como verdaderamente trabaja el Señor. Durante todo ese periodo, ¿podías recibir apoyo espiritual? Sí, eso es otra cosa que ayudó. Encontramos una iglesia, River Church. Es una iglesia de habla inglesa. Así que empezamos con ellos, participando en sus actividades y reuniones. Eso realmente me ayudó espiritualmente, fortaleciendo mi espíritu y mi cabeza. Y así comenzamos, teniendo en cuenta que era una iglesia con una congregación de mayor edad, una comunidad de una generación anterior, no contaban con las instalaciones adecuadas para los niños. Entonces, encontramos otra iglesia aquí en Perpiñán, que es más adecuada para familias. Porque mi esposa y yo crecimos en Sudáfrica con muchos cristianos alrededor. Entonces, queríamos lo mismo para nuestros hijos. ¿Cómo logras transmitir estos valores de la Biblia a tus jugadores sin decirlo, especialmente porque estamos en un país laico? Es difícil. En realidad, hay algunos, pero no tenemos muchos jugadores que realmente crean que hay un Dios. La mejor manera de hacerlo es por la forma en que vivo. Y la forma en cómo me comunico es un testimonio de cómo es la vida cristiana. Porque si te acercas a alguien que no cree en nada, si te le acercas con una Biblia, lo vas a espantar más de lo que vas a captar su atención. Es importante recordar que puedes causar una reacción negativa en lugar de captar su interés y atención. Hay mucha gente que me pregunta, ¿te salió el tumor por jugar rugby? Dije, no. En realidad me salvó la vida porque si no hubiera recibido el golpe, no hubiera sabido del tumor. Cuando uno está físicamente herido de una manera tan severa y dolorosa como tú, nuestro corazón también puede albergar resentimiento profundo. Al final, nuestro corazón también necesita sanación. Sabes, el COVID fue muy malo para mucha gente, pero en realidad el COVID fue el mejor periodo para mí personalmente. El mundo se detuvo completamente, así que no perdí terreno con nadie en absoluto. Ese fue un periodo para reajustar mis objetivos y ver que es posible, y sobre todo, teníamos a los niños en casa, así que durante ese primer año en el que no pude ser un padre, pude pasar un poco más de tiempo con ellos. El COVID para mí fue en realidad una bendición. La oración tiene un lugar destacado cuando uno es cristiano. ¿Cómo orabas antes de juntarte con tu equipo y antes de un partido? Cuando jugué en Sudáfrica, oramos y damos gracias por nuestros talentos. Agradecemos a Dios por todo. Así que incluimos en nuestras oraciones al equipo rival, deseando que nadie sufra lesiones. ¿Cómo oras hoy? Oramos todas las noches con los niños. Cada uno de nosotros tiene su oportunidad de orar a Dios. Esto es muy lindo. Así que los lunes comenzamos con el más pequeño, continuamos el martes con el segundo más joven y así. Avanzamos en orden, pero todos nos esforzamos y oramos cada noche. Es importante para mi esposa y para mí también orar porque los niños aprenden de nosotros. Si oramos, ellos aprenden a orar. Y oramos en diferentes idiomas. Así que mi hija ora en francés y otra ora en inglés. Un tiempo muy lindo. Gracias por tenerme aquí hoy. Solo quiero dejar un último pensamiento muy importante para el público o todos los que están escuchando atentamente.
El Señor nunca te dará algo tan grande y difícil que no puedas manejar. Siempre te dará una oportunidad para superarlo. No deberías verlo como un castigo. Sé que en el momento puede ser difícil, pero he atravesado esta pesadilla, una vivencia que me ha dejado huellas profundas, y he logrado superarla. Finalmente vi la luz del sol, un nuevo amanecer lleno de esperanza. Gracias. Suerte con el equipo que estás entrenando y que aspiras llevar a la cima en esta Liga Top 14.